Qué gusto saludarte. Vamos a continuar con el proceso de inducción. En esta oportunidad vamos a ver algunas premisas. El crédito es una obligación que se contrae libre y voluntariamente que genera algún tipo de beneficio para el solicitante como apalancamiento financiero, adquisición de bienes, emprendimiento y demás, ¿no? La obligación debe ser honrada, debe ser pagada en su totalidad, a cabalidad, como dice ahí. La palabra clave aquí es obligación. Por favor, tomen nota de esas palabras clave porque esta nos va a servir para construir mi guión, mi proceso de gestión, ¿no? El cobro es una actividad normada y avalada por la ley. Cada país tiene código orgánico, código de procedimiento civil, código de comercio, ley de protección de datos, en fin, cada país ya tiene esta legislación y esa legislación me va a apalancar, a servir porque es una actividad que me respalda en todos los procesos de gestión que estoy realizando. ¿Okay? El cobro es un servicio, la gestión de cobro es un servicio de mediación, no es un conflicto. Y aquí es donde nosotros necesitamos comenzar a romper paradigmas, ¿no? Porque las personas, a veces vienen los asesores que vienen a pelear, no. Buen trato, empatía, comunicación asertiva, todas las acciones centradas en el cliente antes, durante y después. Es otro pensamiento, otra forma de gestión totalmente diferente, ¿no? La deuda, palabra, viene del latín debita, que es obligación a pagar. El propósito de la gestión, ¿cuál es? Primero, es contribuir a la sociedad a dinamizar el ciclo económico de compra-venta y generar riqueza. Vamos a apalancar, o sea, nosotros servimos a nuestros clientes para que ellos puedan recuperar el dinero que ellos han otorgado como créditos, ¿sí? Para que nuestro cliente pueda pagar impuestos, proveedores, empleados y demás. Y también hacemos una labor educativa. ¿Por qué? Porque muchas personas no tienen ciertos conocimientos, ¿sí? De las leyes, no hay una cultura adecuada de pago, creen que todo les debe caer del cielo, todo tiene que ser regalado y eso no es así, ¿no? Entonces, hay que generar esa cultura de pago con los procesos de gestión organizados y sistemáticos. ¿Sí? Otra de las premisas, toda deuda genera recargos y yo tengo que identificar qué tipo de recargos puede generar las deudas, ¿no? Y primero los intereses, digamos, de financieros, ¿no? Que toda entidad muchas veces la tiene. Si yo debo 100, pero pues si hago el financiamiento durante determinado tiempo, posiblemente tenga que pagar 150, ¿no? Que es normal dentro, digamos, del sistema financiero. Pero una vez vencida la deuda, ya hay intereses moratorios, que es un porcentaje de recargo que establece también la ley después de la fecha de vencimiento. ¿Okay? Gastos administrativos que se generan porque tiene que realizar actividades adicionales no previstas para ese crédito. Gastos de cobranza como llamadas, notificaciones, visitas, honorarios de abogado o de agencia, por ejemplo, los clientes que nos entregan a nosotros la cartera, nosotros cobramos por recuperación efectiva. Evidentemente, muchas empresas hacen ese recargo a los deudores, ¿no? Costos y costas legales. En el momento que haya una demanda, desde el momento de la demanda, la empresa tiene que pagar una tasa y esos pagos tienen que recargarle al deudor principal. Otra de las premisas, el asesor debe establecer los siguientes aspectos en el momento de la gestión. En toda gestión, cuando yo tenga un contacto, tengo que establecer estos tres aspectos. Primero, un sentido de urgencia, ¿no? Aquí dice, sin un sentido de urgencia, el deseo pierde su valor, que es de tener la capacidad o las razones suficientes para transmitirle al deudor las consecuencias que se establecen por el no pago, por el atraso, ¿no? Protestos, demandas, central de riesgos, en fin. Pero también tengo que tener la capacidad de demostrar que el proceso para salir de ese problema que lo tiene el cliente, no yo, es muy sencillo, es muy fácil, ¿no? Y le puedo brindar diferentes alternativas. Entonces, sentido de urgencia. También tengo que despertar el sentido de necesidad y tengo que apretar los procesos con el sentido de necesidad. Por ejemplo, es la única oportunidad, es la última llamada, es una concesión especial que le estoy otorgando con un descuento. O sea, ese sentido de necesidad va a hacer que el deudor, va a hacer que nosotros podamos presionar al deudor para que
cumpla con su obligación lo más rápido posible. ¿Ok? Y el compromiso con el tiempo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces creemos, como esta deuda no es mía, simplemente puede pagar el siguiente mes o el próximo año y eso no es así. Aquí siempre les digo, es como si, por ejemplo, usted tuviese una urgencia de vida o muerte y la persona con la que habla tiene el dinero para usted cubrir esa urgencia. Entonces, ¿qué le va a decir? Págueme el próximo año, el próximo mes. No, págueme hoy, máximo mañana, y de la misma manera tiene que ser la exigencia con todos los deudores. Así tengan un día de mora o tengan 1000 días de mora, la urgencia es hoy. Lo que pasa es que a veces como no tenemos ese parámetro, ¿no? Ese parámetro, somos muy laxos en el tiempo. Y aquí sí vamos a hacer un monitoreo específico de quiénes o de las personas que se ajustan a los guiones, ¿no? Porque los guiones nos establece directamente el cliente. Entonces, claro, el cliente se va a molestar si yo de inicio le digo, bueno, buenos días, ¿cuándo me va a pagar? Es una pregunta abierta, que es una mala técnica de cobro. Yo tengo que decirle, el pago tiene que realizarlo el día de hoy, ¿no? Y si quiero hacer una pregunta cerrada, el día de hoy, en la mañana o en la tarde, su pago. Esa es una pregunta cerrada, pero no cuándo me va a pagar, porque eso es una mala técnica de gestión de cobro. Entonces, tengo que tener muy presente estos aspectos. Sentido de urgencia, sentido de necesidad y el compromiso con el tiempo. Otra premisa, yo tengo que diferenciar un poco qué es servicio al cliente y qué es atención al cliente, que a veces como que mezclamos todo y son conceptos que son diferentes, ¿no? El servicio al cliente son acciones o conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad del cliente, una necesidad relacional, una necesidad de servicio y demás, ¿no? Ojo, no es un favor. El servicio al cliente es un derecho irrenunciable por parte del cliente. A veces creo yo que tengo la potestad de maltratar al cliente y eso no es así. ¿Okay? Y atención al cliente es una herramienta eficaz de interacción con los clientes, brindando asesoramiento, orientación, información precisa y direccionar correctamente al cliente, ¿no? Quejas y reclamos y demás. La principal diferencia entre atención y servicio al cliente es que el servicio no está orientado a resolver un problema técnico específico, ¿no? O específico, sino que se ocupa de permanecer atento a las demandas, a las necesidades del cliente de una manera ágil y oportuna. ¿Ok? ¿Qué es el paradigma? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un esquema de interpretaciones básico, es un modelo mental que comprende supuestos teóricos generales que adopta una comunidad o una persona. Hay paradigmas negativos. Los paradigmas negativos son condicionantes, son moldes mentales, son pensamientos limitantes, ¿no? Teorías, creencias, valores, leyes, hipótesis técnicas. Por ejemplo, aquí hay una cantidad de ejemplos de paradigmas, ¿no? Las bonitas son interesadas. Los hombres no lloran, todos los hombres lloramos. Con mi media naranja voy a ser más feliz, ¿no? Entonces, esta es una media naranja, aquí le traigo la media naranja. Entonces, esto muchas veces, este tipo de condiciona a la persona, genera desasosiego, intranquilidad, infelicidad. ¿Por qué? Porque no he conseguido mi media naranja. No, usted es una naranja completa, no necesita medias naranjas, ni tampoco es una media naranja. Aquí dice, ¿no? Yo soy una naranja entera. Entonces, ni naranja entera ni limón partido, como decía una canción por ahí. Entonces, loro viejo no aprende a hablar. Los pobres somos más felices que los ricos, ¿no es así? Porque aquí tengo que hacer un esfuerzo por conciliar mi relación con el dinero, con la riqueza y con la prosperidad. Cuando tengo pensamientos de estos, tengo que reevaluarlos, tengo que replantearlos. El dinero no alcanza para nada, no es que no alcance para nada, sino que no sé planificar, no sé establecer prioridades, que es una cosa totalmente diferente. Se aprende más del fracaso, no es así. Yo no voy a contratar un profesor fracasado que no sepa para enseñarle a mis hijos bajo ninguna circunstancia. Yo tengo que buscar el mejor profesor con valores, con principios, con éticas, un profesor de éxito, un colegio de éxito para enseñarle a mis hijos. Entonces, eso hace que nosotros muchas veces tomemos decisiones equivocadas. Hay personas con buena suerte. No, hay oportunidades y yo no estoy preparado para dichas oportunidades. Dice, la suerte es saber utilizar efectivamente mis
recursos para tener éxito. Cobrar es difícil. No, cobrar es una relación fácil y simplemente tengo que cambiar el paradigma de mi proceso de gestión, ¿no? La palabra trabajo se deriva del latín tripalium. Tripalium son estos tres palos, ¿no? De ahí viene tripaliare, ¿no? Significa tortura, atormentar, imagínense, causa dolor. Entonces, la connotación de trabajo es una connotación que ha venido por siglos, que está en mi subconsciente, muy pesada. Y yo tengo que de igual manera conciliar esto con productividad, con tranquilidad, con felicidad. Si no cambio eso, para mí entonces el trabajo va a ser una tortura y no debe ser así, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Comenzar a cambiar los paradigmas negativos por los paradigmas positivos, ¿no? Y sí se puede hacer. En la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Imagínense. Entonces, si yo tengo un antiguo paradigma que el deudor moroso es un problema, porque para mí todos van a ser problemas, pues mi tranquilidad va a ser que el deudor moroso, con mi nuevo paradigma, es un cliente amigo al quien yo voy a asesorar, orientar, y el trato va a ser diferente. La atención al cliente es sinónimo de bloquear, la atención al cliente es sinónimo de facilitador. Yo soy un facilitador, un mediador. La base de la atención es la intimidación, con pistola, ¿sí? Y la base de la atención es la persuasión, con la palabra. ¿Okay? Las técnicas de cobro debilitan el vínculo y las técnicas de cobro bien aplicadas van a fortalecer el vínculo. Cuando yo tengo ya paradigmas positivos, eso forma un carácter porque son hábitos que yo voy a desarrollar mediante una disciplina. Esa disciplina genera una cultura y esa cultura evidentemente va a establecer mi destino, ¿no? Pero tengo que identificar qué tipo de paradigmas hay. Por ejemplo, en la parte de cobranza, ¿no? Yo tengo que ver qué paradigma hay, por qué el deudor no paga. Muchos dicen porque no tiene dinero, porque no tiene, ¿sí? Pero normalmente el pago es voluntario, ¿sí? Entonces, no es porque no tenga, es porque no quiere, tiene otras prioridades la persona. Y yo tengo que identificar, y si son otras prioridades, ¿cómo le cambio las prioridades? Simplemente con una técnica de persuasión, ¿ok? Negociación y creencias limitantes. ¿Qué son creencias limitantes? Son ideas, son patrones de pensamientos negativos que consideramos como ciertos, muchas veces como los paradigmas, sin que necesariamente sean ciertos, ¿no? ¿Qué hace esto? Estas creencias limitantes son un obstáculo, dificultan mantener relaciones sanas, limitan el aprendizaje, impiden trazar rutas de pensamiento y alternativas para resolver problemas, ¿sí? Por ejemplo, hablemos un poquito de la parte religiosa, ¿no? Que, por ejemplo, determinadas personas no pueden tener una relación con testigos de Jehová o con determinado tipo de relación, y eso hace que se distancie, genere conflictos, y no puede haber eso, ¿no? O sea, mm, tenemos que ver que nosotros tenemos que tener interrelación, porque no estamos en una burbuja de cristal con todas las religiones, con todos los pensamientos políticos, discrepar sanamente con las personas para poder llegar a un consenso, a un acuerdo. Si no, no podemos llegar, si no, no hay relación. Entonces, ese tipo de paradigmas, ese tipo de limitaciones que hacemos, tenemos que comenzar a trabajarlo, ¿no? ¿Y cómo los podemos trabajar? Con creencias potenciadoras, comenzarle a dar la vuelta. Al contrario de las creencias limitantes, las creencias potenciadoras impulsan, avanzan hacia los cambios, generan objetivos y demás. Entonces, amplían nuestra percepción, estimulan nuestras capacidades, garantizan la consecución de objetivos y metas, generan bienestar, generan conexión integral con mi mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Y tranquilidad, sobre todo la paz que voy a tener. Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto, ¿ok? Depende de ti. Vamos acá. Eh, ¿Cómo comienzo también a trabajar esas creencias limitantes? Primero, identifico las creencias limitantes, patrones de comportamiento, hábitos y pensamientos o percepciones negativas que yo pueda tener. Si no me doy a la tarea de hacer la identificación, nunca voy a avanzar.
redefinir verdades incuestionables, que para mí es esto y soy intransigente y tengo que reevaluarlos, ¿no? Tener la firme voluntad de cambio, redefinir mi vocabulario. No hay problemas, sino circunstancias a resolver. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro vocabulario es negativo. Qué bruto que soy, nunca puedo hacer esto. O sea, todo eso, ese vocabulario, yo tengo que identificarlo y comenzar a replantearlo y a cambiarlo, ¿no? Establecer nuevos hábitos, reglas, horarios, hacer ejercicios, nutrir nuestro cerebro con lectura edificante. ¿Cómo hago? Comprar libros o ver mucho material por internet, ¿no? Tener buen humor, establecer un grito de guerra. Sí puedo, sí lo voy a lograr, sí lo voy a hacer, ¿no? Activar la memoria de acceso rápido, ¿no? Que es el SART, Sistema de Activación Reticular, que esto lo vamos a ver más profundamente cuando veamos neurociencia. Establecer la percepción de importancia. Entonces, a veces nos ahogamos en un vaso de agua porque no tenemos esos parámetros, ¿sí? De definición y esas percepción de importancia de cada situación. Hasta aquí dejemos esta parte, ¿no? Para que ustedes la comiencen a trabajar y vamos a seguir posteriormente con el buyer person. Un excelente día.